largo de la historia, la reflexión sobre la naturaleza ha sido uno de los principales intereses del hombre. En Occidente, los griegos fueron los primeros que reflexionaron sobre el asunto y postularon diversas teorías al respecto. Hoy voy a centrarme en la visión renacentista de la naturaleza. Después de las concepciones de los filósofos griegos clásicos, no se dio un gran avance en las percepciones de la naturaleza, sino hasta los siglos XVI y XVII. De hecho, en este periodo se establece una polémica contra el pensamiento aristotélico y con las ideas implícitas de la religión cristiana. El punto más debatido en torno a los problemas de la naturaleza es el de la teoría de las causas finales, es decir, que la postura aristotélica de que toda causa posee una tendencia natural a producir un efecto determinado no aporta ningún verdadero conocimiento. El punto se centra ahora en una explicación detallada de las causas eficientes, es decir, se concentra en la reflexión en el proceso de cambio y de acción de las cosas existentes antes de estos. Con esta postura, el pensamiento renacentista muestra más similitudes con la concepción platónica, la cual expresa que el cambio es una función de la estructura. Se pueden percibir dos grandes etapas en el desarrollo de la teoría de la naturaleza a lo largo del siglo XVI y XVII. Sin embargo, ambas etapas se caracterizan por su repudio a la concepción aristotélica y a la teleología, su interés por la inmanencia y su concentración sobre la causa formal y eficiente. La gran diferencia entre ambas etapas se centra en el modo como se concibe la relación entre lo corpóreo y lo mental. La primera etapa se caracteriza por una concepción de la naturaleza como un organismo vivo, dotado de alma, es decir, de vida propia y de razón. De este modo, las fuerzas y las energías que movilizan a la naturaleza provienen de ella misma. El hombre, entonces, se relaciona con la naturaleza como de un alma a otra, y el control sobre ella, de parte del hombre, requiere una gran observación de su dinámica, misma que permitió el desarrollo de artificios mágicos y astrológicos con ese fin. El acontecimiento que dio inicio a la segunda etapa fue la postulación de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Esta es en tanto que negaba que la naturaleza tuviera un centro y afirmaba la homogeneidad de sustancias entre la Tierra y los cuerpos celestes, así como una identidad en las leyes de sus movimientos. A partir de ese momento, pensadores como Giordano Bruno, Spinoza, Gilbert y Kepler establecieron teorías de la naturaleza provistas de aparentes dualismos, donde, por un lado, se afirmaba la inmanencia de las causas eficientes y formales en ella, pero considerando que nuestro mundo natural es la parte de un todo más vasto que, al moverse, mueve lo que contiene. Galileo le dio un nuevo giro a la investigación natural, al afirmar que la verdad de la naturaleza consiste en hechos matemáticos. Con ello, deja de lado el aspecto cualitativo de la naturaleza para centrarse en lo cuantitativo. Galileo también sienta las bases de un conocimiento científico de la naturaleza, pero ¿qué es el método científico para este pensador? Galileo considera que el conocimiento científico es aquel método que, mediante la comprobación empírica, puede comprobar toda argumentación elaborada. Así, solo es objeto de conocimiento científico aquello que es mesurable. Entonces,
Si la naturaleza puede ser objeto de estudio científico, tal como lo afirman Galileo, se concluye que ésta, la naturaleza, es mesurable y por lo tanto no es un organismo sino una máquina. Es decir, todo proceso dentro de ella se debe únicamente a causas eficientes. No existe algún fin último externo a la naturaleza, y menos que la haga actuar y hacia la cual se encamine. De lo anterior, se puede deducir que no existe una realidad espiritual dentro de la materia. Se establece nuevamente la dualidad entre cuerpo y espíritu, como dos realidades que si bien en algunos casos, como en el ser humano, coexisten más o menos armónicamente, obedecen a leyes muy diversas. Ambas, sin embargo, proceden de una fuente común, Dios. Descartes fue el que mejor expresó esta cuestión. Él afirmaba que la palabra sustancia, en rigor, significa aquello que existe por sí mismo, y lo único subsistente por sí mismo es Dios. Así, la única sustancia para este pensador es Dios mismo. Otro pensador que se inspiró en Descartes y en toda la revolución que ocasionó el pensamiento de Galileo fue Spinoza. Spinoza afirmó que esta sustancia, que es Dios, está representada como un todo infinito e inmutable en la realidad corpórea y espiritual, y esto mediante la extensión y el pensamiento respectivamente. Estamos hablando de cuerpos y mentes individuales dentro de esta sustancia que es Dios y que se manifiesta en la materia. En estas existen partes finitas y contingentes que son tales debido a causas eficientes. En resumen, podemos afirmar que para los griegos, la naturaleza era un organismo vivo, material y contingente. La movilidad de la naturaleza se podía considerar vital en tanto que ésta era un organismo vivo y racional. Sus movimientos eran teleológicos, es decir, dirigidos por la inteligencia y dotados de finalidad. En esto radicaba su homogeneidad, mientras que las partes de este todo, que es un organismo vivo, inteligente, eran de sustancias diferentes, dotadas de cualidades y movimientos únicos. Con el siglo XVI, la percepción cambió hasta el grado de considerar algunos elementos de la naturaleza como materia muerta, carente de movimientos teleológicos y obedeciendo solo a causas eficientes, lo cual da como resultado la concepción de la naturaleza como una máquina. El modo como el mundo y toda la realidad natural pueden conocerse siempre ha sido tema de debate desde entonces, si bien el materialismo fracasó en su intento de postular que todo conocimiento de la naturaleza se basa en términos matemáticos, el de las dos sustancias representado por Leibniz y Spinoza, es decir, el dualismo, se ha también reducido al absurdo, simplemente porque el mundo material no puede ser reducido a un mero estado mental.